Buenas tardes para todos. Iniciamos una nueva semana y de esta manera una nueva actividad en inglés. Esta vez vamos a hablar sobre el presente simple. El presente simple es un tiempo que nosotros utilizamos para hablar sobre nuestros hábitos y las actividades que desarrollamos a diario. Cuando estamos escribiendo oraciones en presente simple en modo afirmativo, debemos seguir la estructura que aparece en la imagen. Primero debemos tener el sujeto, luego el verbo y por último el complemento. En el ejemplo que tenemos acá, you sería el sujeto, live sería el verbo, en Bogotá sería el complemento. Tú vives en Bogotá. Es importante tener en cuenta que para poder escribir las oraciones en presente simple, tenemos que tener mucha atención cuando utilicemos las terceras personas en singular. Es por eso que las vamos a recordar rápidamente. Nosotros tenemos en singular tres personas. La primera persona, que sería I. La segunda persona, que es you. Y la tercera persona, que puede ser alguna de estas tres. He, she, it. Es con ellas que debemos tener mucho cuidado, porque en el presente simple hay unas reglas que dicen que cuando estamos trabajando con tercera persona singular, modo afirmativo, necesitamos agregarle algo adicional al verbo según unas reglas que vamos a ver a continuación. Tenemos también en el plural una primera persona que es we, pero recordemos que es de plural. Segunda persona que es you, que es similar o es igual a la singular, ¿cierto? Es you y you, pero en singular solamente hago referencia a una persona que sería usted y en plural hago referencia a varias que sería ustedes. Y por último, la tercera persona plural que es they. No olvidemos prestar mucha atención cuando estemos trabajando con he, she, it. Acá encontramos unas reglas para saber qué le debemos adicionar a los verbos cuando estamos trabajando con tercera persona. Si el verbo termina en alguna de estas combinaciones o de estas letras, debemos agregarle ES al final, como en los ejemplos que tenemos aquí. Miremos el verbo teach, que termina en CH, le debemos agregar ES, pero solo cuando estamos trabajando con tercera persona, con él, con ella o con esto relacionado con animales o cosas que ya lo hemos trabajado. Miremos este verbo fix, que termina en X. Miremos la regla acá, dice que si termina en X, debemos agregarle también ES al final. O el verbo go, que termina en O, que según la regla, si termina en O, también debemos agregarle ES al final. Si por el contrario el verbo termina en Y y antes de la Y hay una consonante, una letra, debemos cambiar esa Y por una I latina y agregar ES al final. Pero ojo, solamente si el verbo, si la letra que hay antes de la Y es una consonante. Porque si vemos acá que tenemos play, este verbo también termina en Y, pero la letra que hay antes de la Y es una vocal, no una consonante. Por eso no aplica esta regla de acá para play. ¿Listo? Y por último, y que ocurre con la mayoría de los verbos, es que le debemos agregar ese al final. ¿Listo? A todos los demás verbos que no cumplan con las características que ya dijimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos aquí work, que termina en K, simplemente le agregamos ese. Para terceras personas, no lo olvidemos.